Seguimos celebrando los 25 de las tías y como el tequeño es nuestra razón de ser, vamos a conversar hoy sobre el tequeño viajero, el tequeño en la diáspora. Por eso nos acompaña Juliana Chiappe. Juliana es periodista especializada en gastronomía desde hace 14 años. Actualmente es editora en el portal El Estímulo y además dirige su propia cuenta en Instagram @sobreelmantel. Hola Juliana. Hola Rubén. En esta investigación que hemos estado haciendo, a ti te correspondió algo que a mí me parece muy rico y es viajar sin moverse de casa. Y te tocó viajar por el mundo buscando al tequeño viajero. ¿Crees, Juliana, que es significativa la presencia del tequeño como lo entendemos los venezolanos a nivel global? Sí, Rubén, pero antes de responder quiero agradecer a las tías por haberme invitado a este proyecto tan lindo de sus 25 años. El tequeño sí tiene presencia en otros países. No tanto como la arepa quizás, pero porque es más complicado lograr hacer un buen tequeño en otros países. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que el venezolano extraña mucho esa felicidad instantánea que es un tequeño. Lo busca, lo trata de hacer, lo encuentra en los restaurantes venezolanos y sí, efectivamente, el tequeño está repartido donde están los venezolanos. ¿Qué crees tú que dificulta ese tema de la elaboración del tequeño a diferencia de la arepa? ¿Hay alguna característica particular de la preparación que dificulte que se enraíce tan fácilmente en otras regiones? Sí, y es el queso. Digamos que es un elemento constante que te lo dicen en todas partes. Y si hay buen queso, porque hay muchos venezolanos haciendo quesos en el mundo, si hay buen queso, hay buen tequeño. Si no hay buen queso, el venezolano que quiera hacer tequeño tiene que buscar la manera de sustituir ese queso venezolano. Por ejemplo, tenemos algunos países, más que países, ciudades, donde el tequeño ha logrado mimetizarse prácticamente como si fuera un tequeño en Caracas. Por ejemplo, en Miami, sobre todo en Doral, me dicen que lo difícil es saber qué tequeño escoger. Incluso unas personas con las que hablé me dijeron, yo muerdo un tequeño y me siento en una boda de los 80 con Diviana cantando al fondo. Ese es en el caso de Miami. En Madrid también se están logrando muy bien, se hacen con un queso venezolano que se hace en Burgos y con otros quesos venezolanos. Incluso dicen, bueno, muchos dan de referencia a las tías y dicen, nosotros tratamos de imitar a los de las tías usando mantequilla en vez de margarina, usando el queso generosamente como es de las tías. Las tías es una referencia en ello. Pero tenemos otras ciudades, otros países básicamente, donde no se hace queso con leche caliente. En casi ninguna parte se hace queso con leche caliente como aquí. Y encontrar un buen queso es muy difícil. De hecho, una cocinera intentó hacer tequeños en Australia y casi la meten presa por estar buscando leche caliente para hacer su queso. Claro, porque hay una legislación que prohíbe eso. Que lo prohíbe. Específicamente. Y, por ejemplo, hay otras ciudades como Montreal, donde hay eventualmente venezolanos haciendo un queso parecido, porque no es con leche caliente, pero cuesta $30 el kilo, entonces es imposible hacerlo. Entonces sustituyen el queso por mozzarella y hacen su tequeño con mozzarella, pero entonces tienen que equilibrar la masa porque el mozzarella no tiene sal. Entonces sí hay una serie de cosas interesantes alrededor del queso, que es lo que decide si el tequeño llega a adaptarse a una nueva tierra o no. Pero además de esto, Juliana, el tequeño en este proceso de la diáspora como plato viajero debe enfrentar lo mismo que enfrentan históricamente todos los platos cuando se mudan de un país a otro, y es que más allá, en el caso del tequeño, del queso, como relleno, tiene que inculturarse. Es decir, empieza a tomar características del país o de la ciudad donde está y sigue siendo tequeño, pero con unas características que lo diferencian del nuestro que se hace acá en Venezuela. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos que tú encontraste de estos tequeños que son muy distintos a los nuestros, pero que siguen teniendo el espíritu del tequeño?
Sí, Rubén, hay bastante. Básicamente, el tequeño lo siguen haciendo venezolanos, pero para poder conquistar el paladar o sea, el paladar que allá es el nativo, que para nosotros es el paladar extranjero, tienen que fusionarse con los sabores de esos países o presentarse de unas maneras muy novedosas para nosotros, los venezolanos. Por ejemplo, en Perú me encontré un caso de un señor venezolano que hace sus tequeños y ha creado lo que se llama el tequechancho, por ejemplo. Y es que hace el tequeño con su barrita de queso y su tirita de cochino frito, que lo comen mucho allá, adobado como lo comen allá. Tiene el tequelomo, que es el tequeño con lomito saltado, y así tiene un montón de sabores. Ese es uno. Por ejemplo, en Panamá también me encontré un chico que está haciendo, ya tienen varios años en eso, digamos que el negocio del tequeño se sostiene, pero por ejemplo hace perro calientes de tequeño, hace hamburguesas de tequeño y son tapas, o sea, las tapas en vez de pan es tequeño relleno de queso y adentro, bueno, la hamburguesa con su carne o su queso. Hay unos argentinos que están haciendo torta de tequeño, que es simplemente poner 2 aros y ponen los tequeños adornados, ponen como 40 tequeños adornados como si fuera una torta y una vela en el medio. Y, por ejemplo, hay un caso que me llamó mucho la atención y que ya no son los venezolanos los que están haciendo tequeños, sino que en Argentina, en el barrio chino, empezaron a hacer unos tequeñitos chiquitos que los ensartan en un palito y los venden de a 5, como si fuera un pincho de tequeños. Pero no le llaman tequeños, pero los venezolanos dicen, eso es un tequeño. O sea, se copiaron la receta y están vendiendo pinchos de tequeños. Hay otra cosa que me pareció interesante también, y es que en muchos países una combinación que aquí se hace y que las tías lo hacen también, que es el bocadillo de guayaba con queso. Allá se hace mucho, pero sobre todo para el paladar colombiano, que es como el segundo gentilicio que más tequeño compra afuera de Venezuela. Y lo hacen, o sea, lo hacen para eso, pues tequeño de bocadillo. Y ya para terminar, Juliana, de esta investigación, de este viaje por la diáspora, acompañando al tequeño, descubriendo al tequeño, ¿qué conclusión puedes compartir con nosotros sobre el trabajo que hiciste? Bueno, yo te puedo decir que reafirmé algo. Para mí el tequeño es Venezuela. Y el tequeño, pero además es la parte feliz de Venezuela. El tequeño ¿a qué nos lleva un tequeño? Nos lleva a una rumba, nos lleva a un matrimonio, nos lleva a una mamá queriendo consentir a sus hijos. O sea, el tequeño es como la alegría de Venezuela. Y eso es lo que hace que la gente además quiera llevárselo. O sea, está en el corazón del venezolano que viaja, está en sus papilas, está en sus maletas, está en el caldero que de repente compró o se llevó. O sea, el tequeño nunca va a dejar de ser Venezuela. Por más que se reparta por todo el mundo, se combine con lo que sea, digamos que para mí el tequeño es la parte feliz de Venezuela. Gracias, Juliana. Amigos, y nos despedimos por ahora. Seguimos celebrando estos 25 años de las tías, hoy viajando por el mundo buscando a ese tequeño viajero, valga la redundancia. Nos vemos muy pronto con mucho más de los tequeños.